3. Que Dios les bendiga, pueblo de Dios. Seguimos con las enseñanzas sobre las realidades de los altares. Y creo que será una bendición para todo el pueblo de Dios cuando vamos a entender este conocimiento. La última vez estuvimos hablando de qué es un altar. Hemos dado muchos ejemplos para decir que cuando un ser humano quiere entrar en contacto con los seres espirituales, tienes que levantar un altar. Un altar es un lugar alto, un lugar elevado. Quiero decir, un lugar donde el hombre sube para encontrar a Dios y Dios baja para estar en contacto con el hombre o los seres espirituales. Y hemos hablado que un altar es una puerta de entrada, una pista de aterrizaje, donde los poderes espirituales bajan para estar en contacto con el mundo espirituales. ¿Por qué? Porque el hombre o los seres espirituales no puede actuar en la tierra, no puede actuar en las vidas humanas sin la autorización del hombre. Entonces, cuando ahora el hombre necesita favores de los seres espirituales, ¿qué es lo que hace? Levanta un altar para que haya una conexión, interconexión entre el hombre y los seres espirituales. Lo hemos hablado en el último reunión. Hacemos dos ejemplos. Eso sigue hasta hoy. En el tiempo antes de Jesucristo, si quieres entrar en contacto con Dios, no lo podías hacer en cualquier lugar. Tenía que ir al monte, no cualquier monte, donde había altares. Y más adelante, si los samaritanos tenían costumbre siempre de seguir ir al monte, y luego los israelitas iban al templo de Salomón, porque allí en el templo de Salomón se edificó un altar. Es un lugar donde vienen a sacrificar, a hacer sacrificios, a ofrendar sobre el altar. Hasta el libro dice, traer vuestras ofrendas en el altar. Y nosotros, Dios nos llama los siervos de mi altar, los siervos de altar. Porque nuestro trabajo también es levantar altares para que el pueblo de Dios pueda ser bendecido. Entramos en contacto con los seres espirituales y de nosotros lo transmitimos al pueblo de Dios. Entonces, un altar es una plataforma que autoriza a los seres espirituales a funcionar en la tierra. Dios es el Todopoderoso. No necesita el hombre para actuar, pero por sus principios necesita el hombre. Dios quería bendecir. No había nadie que subió en las brechas para clamar. Quería hacer algo, pero no había nadie para interceder. Y lo sabéis, cuando Dios quiere hacer algo, no puede hacer algo si la oración no sube. ¿Y desde dónde la oración sube? Sobre el altar que está en nuestros corazones. Ahora Jesús dijo, no hace falta ir al monte o necesariamente ir al templo de Salomón. Ahora el altar está en vuestros corazones. En cualquier lugar que estaréis, podéis ofrecer a Dios sacrificio. Vamos a ver más adelante qué tipo de sacrificio podemos ofrecer a Dios. Vamos a seguir. Lo que tenemos que entender muy bien y retenerlo, la principal misión de un altar es de dar permiso
a las actividades de los espíritus sobre la tierra, que sean los espíritus de Dios o de Satanás. Lo repito, la principal misión de un altar, y sin olvidar, cuando hablamos de altar siempre tiene relación con sacrificio, porque no hay altar sin sacrificio, o no hay sacrificio tampoco sin altar. Los dos van juntos. Cuando hablan del altar, tienen que saber que tiene dos, hay esta relación. Entonces, la principal misión de un altar es de dar permisos a las actividades de los espíritus sobre la tierra, que sean los demonios o los ángeles. Para hablar de Salomón, vamos a leer un capítulo, Primero de Reyes 3, de 2 a 3. La Biblia dice, solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos. La Biblia dice, solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, de lo que estamos hablando, altares, porque un altar es un lugar alto. Porque en aquel día aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice, solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Quiero decir, si no lo hacía ahí, el sacrificio no podía subir. De otra manera, no tenía que haber una interconexión con el cielo. Hasta el día de hoy sigue igual. Si no has establecido el altar de Jesucristo en tu corazón, porque todo lo que hacemos con Jesucristo es la palabra, lo hacemos en nombre de la palabra. Todo lo que hacemos fuera de la palabra no puede subir. Todo lo que hacemos tenemos que hacer según la palabra, que es Jesucristo, que es nuestro altar. Más adelante lo veremos. Hemos visto también a Jacob. Conocéis la historia que está en el libro de Génesis, capítulo 28, pero quiero hablar precisamente del versículo 12. Lo podemos leer la historia de Jacob, donde se acostó en un lugar y de ahí cogió la piedra, donde puso su cabeza sobre la piedra y tuvo un sueño. Había una escalera desde la tierra que iba hasta el cielo, y los ángeles subían y bajaban. Y cuando se despertó se dio cuenta, este lugar es Betel. Betel quiere decir casa de Dios. ¿Por qué casa de Dios? Porque vi que había una conexión entre el cielo y la tierra. Los ángeles se movían del cielo a la tierra. Quiero decir, en este lugar, hace años atrás, su abuelo Abraham edificó un altar en este lugar. Y en ese lugar se convirtió en un lugar de conexión. Por el altar que levantó Abraham, os he dicho que los sacrificios gritan. A pesar que murió ya, pero los sacrificios que él hizo seguían gritar. Y en este lugar permitía los ángeles hacer su trabajo, conectar la tierra y el cielo. Podemos hablar también de Jesús.
como no tenemos mucho tiempo, en Juan 1, cuando habló, veréis sobre el Hijo de Dios, los ángeles subirán, bajarán. Quiero decir, los que Dios está en el cielo, pero son los ángeles que executan las órdenes de Dios. Los ángeles son servidores de Dios en nuestro favor. Son ellos que vienen de la parte del Señor para ayudarnos. Así funciona el mundo espiritual. Aunque en el cielo hay también altares. Lo podemos leer en Apocalipsis 3, Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Apocalipsis 8, 3. Podemos leer así. Voy a leer rápidamente. Y otro ángel vino y se puso delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Estamos hablando del cielo. Podemos hablar también de la historia de Moisés en Éxodo 30. Dios le llevó en el mundo espiritual, le mostró el tabernáculo. Dice, míralo, yo quiero que tú lo reproduzcas en la tierra tal como está aquí. Y después de reproducirlo, conocemos muy bien la historia en el atrios o en el patio. Había un altar de holocaustos. Altar de los holocaustos. ¿Era dónde? En atrio. Pero en lugar santo también había otro altar de incienso. De incienso. Donde un buen perfume tenía que subir hasta el cielo. Son dos realidades. Son dos realidades. El altar de holocaustos traía los bienes materiales. Muchas veces traía animales. Porque se derramaba mucho la sangre, era muy importante. Animales. De otra manera, los bienes materiales. Y había otro, era de inciensos. Más adelante podemos verlo con más profundidades. Vamos a ver, hay altares con nuestro cuerpo, como un sacrificio vivo. Hay altar, sacrificio de nuestro cuerpo. Hay sacrificio de adoración, alabanza. Hay sacrificio de oración. Podemos decir ayuno y oración. Son sacrificios. Distintos sacrificios. Digo que lo hablaremos adelante. Pero lo que quiero decir también, había dos realidades. Había un sacrificio que las personas tenían sus bienes y otro sacrificio que era a nivel espiritual, era incienso, oraciones. Y las holocaustos era para nuestro bienestar aquí en la tierra. No quiero entrar en más profundidades porque más adelante lo veremos. Si no aprendemos a levantar altares, vamos a llorar. El mundo lo hacen. Los satanistas lo hacen. Cada año levantas altares. Sobre todo en el tiempo de Semana Santa. En el tiempo de Navidad, du fin del año, en el tiempo de
carnaval, pienso, tiene lugares, momentos claves donde siempre los satanistas levantan altares. Llegaremos en eso. Entonces, un altar puede ser una plataforma material que se puede ver y tocar, o no material. Quiero decir una plataforma espiritual, donde no se puede ver ni tocar una sustancia material, pero existe el nivel espiritual. Os voy a dar un ejemplo. En África, un país de África, había una glorieta que llamaba glorieta de muerte. La gente moría mucho, ahí había mucho accidente en esta glorieta. Pero la gente no entendía por qué la gente muere así. Pero no sabía que había un altar satánico en este lugar. Hasta el día que los siervos de Dios se levantaron, con oraciones vinieron en este lugar, declararon, quebrantaron el altar, declararon, ahora es un altar de vida, ungieron este lugar. Desde este día no había muchos accidentes en este lugar. ¿Por qué? Porque había un altar en este lugar. Yo conozco también una parcela de nuestro vecino en el Congo. Después de agarrar a un hechicero, le pegaron, empezó a decir lo que pasa. Entre otros, empezó a decir a la gente que este árbol que ves es el lugar donde nosotros venimos a hacer nuestro sacrificio, venimos a comer la carne humana, un árbol. Y una persona y dice, ¿cómo estás así? Yo voy a cortar ese árbol. Cortó este árbol con macheta y se cayó el árbol. Después de una semana falleció esa persona. Porque no pudo medir la acción que hacía. No pudo medir. La acción que hacía era muy peligrosa. Necesitaba una persona llena del Espíritu Santo para hacerlo. Desgraciadamente, falleció esa persona. Y hay altares en todos los lugares. Aquí en Europa hay altares en todos los lugares. En las fuentes de las aguas, en los parques, en los museos, donde hay imágenes, hay muchos altares. Y por la noche mucha gente viene a hacer sacrificio ahí. Pero mucha gente no se da cuenta de todas esas cosas. Entonces, hay altares inmateriales donde tú pasas y no ves nada, pero es un lugar satánico, es un lugar donde ofrece sacrificio. También hay altares que tú puedes ver. Por ejemplo, ahí de la iglesia católica con María, lo hace un altar ahí, es físico. Y nosotros tenemos, por ejemplo, lugar de cultos, donde hay un altar. Y en nuestros corazones, que es lo que no podemos tocar, pero son altares que están en nuestros corazones. Seguiremos, como me están indicando ya que la hora he consumido casi el tiempo, seguiremos con este conocimiento. No olvides de suscribirse y de pulsar sobre la campanilla para que tú tengas toda la continuación de estas enseñanzas. Que el Dios que invoco, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te bendiga.